Gracias, Muniro. Hermosas canciones, hermosa selección, hermosa interpretación. Muy lindo momento. Así que esperemos que el Señor siga hablando a nuestros corazones. Él es precioso para nosotros y nos deja también un precioso tesoro que es su palabra. Así que vamos a meditar en ella y vamos a tomar de este precioso alimento sumamente necesario para nuestras vidas, nuestra vida espiritual, que es su palabra. Vamos a ver hoy una parábola que por ahí leyendo todas las parábolas como que pasa muy rápido, pasa desapercibida porque es una parábola muy cortita, pero muy cortita que se encuentra acá en la palabra del Señor, ahí en Mateo 13. Vamos a leerla y vamos a meditar sobre ella en esta tarde. Hace tiempo habíamos estado viendo en la iglesia varias de las parábolas del Señor, pero algunas las dejamos a un lado para verlas en otro momento y esta es una de ellas, porque es corta y a su vez es complicada, pero es muy útil para nuestras vidas, para que lo tomemos como algo necesario, sumamente necesario en nuestras vidas. Vamos a leerla. Ahí se las comparto en la pantalla. Mateo 13, versículo 33. Dice así. Otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. El reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina, hasta que todo fue leudado. Bien, ustedes saben que la levadura sirve para varias cosas, ¿no? Pero principalmente para hacer el pan, para hacer la masa, ¿no? Eh, entonces, esta levadura, como bien saben, tiene ciertas características, pero también el alimento tiene ciertas características. La levadura sirve para hacer alimento. Y si nosotros pensamos en la Biblia cuando habla del alimento, que es muy importante el alimentarse espiritualmente. La Biblia menciona el alimento espiritual, eh, el alimento que es necesario para nuestras vidas. Y la levadura sirve para hacer ese alimento. ¿Qué características tiene la levadura? ¿Qué podemos notar de la levadura? Primero, ahí les voy a compartir. Primero, que la levadura produce un cambio. Uno pone levadura en la harina y se produce sí o sí un cambio. Ya no sigue siendo la misma harina que era antes, ¿eh? Cuando uno agrega la levadura ya empieza a producirse el cambio y se produce y no hay forma de revertirlo. Eso produce la levadura. En segundo lugar, que solamente hace falta un poquito de levadura. No hace falta mucha levadura para lograr el pan. Imagínense, en 1 kilo de harina hace falta, al menos esto en la pizza y en el pan, ¿no? En 1 kilo de harina hace falta 30 gramos de levadura, si mal no recuerdo. O sea, un poquito, y ni hablar si se usa masa madre. Menos levadura todavía, pero con ese poquito de masa se puede hacer leudar toda la nueva masa, ¿no? Toda la nueva harina. O sea, es muy poquito que hace falta. Pero además, en esta parábola encontramos que le pone mucha levadura a la harina. Si hace falta solo un poquito de levadura para leudar la masa, nosotros acá en la parábola nos encontramos que le pone, fíjense, en la parábola dice, en 3 medidas de harina, eh, le pone una medida de levadura. Qué importante también tener en cuenta eso, ¿no? Mucha levadura para esa harina. Y ahora vamos a ver en qué se usa la levadura en la Biblia, pero también vamos a ver en cuanto al alimento, porque acá estamos hablando de la levadura para alimentarnos a nosotros.
pero no alimentarnos físicamente. Es lindo alimentarnos físicamente, ¿no? Es agradable. Yo no sé qué comieron. Generalmente domingo, para algunos es día de asado, para otros días de pastas, para otro día de algún otro alimento especial. Para otros es un día más, como cualquier otro día. Eh, Otros tienen la costumbre de ayunar los domingos. Bien, pero qué triste que es ayunar de la palabra, que es nuestro alimento, ¿no? Vamos a ver sobre el alimento. Quiero que leamos estos versículos. Si alguien se anima a leer, yo lo pongo acá en la pantalla, sobre el alimento que aparece en la Biblia. ¿Quién lo puede leer? Isaías 55, versículos 1, 2 y 3. ¿Alguien me ayuda? A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente, oídme atentamente y comed del bien y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes de David. ¿Se escuchó, Andrés? Sí, sí, sí. Fíjense, acá nos está hablando del alimento, ¿no? Nos está hablando de la comida y nos está hablando de la bebida. Y fíjense lo que dice, a todos los sedientos, venid a las aguas. Nos está dando una invitación importantísima acá. eh, y fíjense las características de la bebida y la comida de acá. Primero, que es gratis, que es gratis. Todo lo que Dios ofrece es gratis. Todo lo que es necesario para nuestras vidas es gratis. El sol radiante que nos da su calor, que nos ayuda. ¿Ustedes sabían que una persona que no toca el sol, que no siente el sol en la piel, es una persona que no va a estar sana? Que es necesario, salvo algunas excepciones, ¿no? Es necesario el sol en nuestras vidas. ¿Y cuánto sale el sol? Nada. Dios nos lo da gratis. El agua también es gratis. Hay por todos lados agua. Bueno, hoy en día ya está el agua embotellada, que ya no es gratis, pero porque el hombre la embotelló. Pero el agua está por todos lados. Uno cava y encuentra agua. Uno recorre unos kilómetros y encuentra agua. El agua que Dios nos dio en la lluvia, en los ríos, en los mares, en las lagunas. El agua es gratis. eh, el aire, el oxígeno, el aire que respiramos es gratis el aire. Y la palabra de Dios es gratuita. Y la salvación que Dios nos da es gratuita. Todo lo que Dios ofrece para nuestras vidas y nuestra vida eterna es gratis. Y es antibíblico y anti Dios cobrar por estas cosas. ¿Eh? Cobrar por estas cosas, cobrar por entregar la palabra, cobrar por dar un mensaje diferente. No estoy hablando del tema de la ofrenda ni nada, estoy hablando de cobrar, cobrar. Qué bueno que Dios lo que ofrece es gratuito y no pide nada a cambio. Ahí en Isaías leemos eso. Venid, comprad sin dinero y sin precio, dice. ¿Eh? ¿Por qué gastas el dinero en lo que no es pan? ¿Cuántas veces nosotros buscamos el saber más o el conseguir más de cosas que son gratuitas? Porque uno piensa que por ahí pagando más es mejor. Y no es así, ¿no? Hay muchos que contratan caros seminarios o caros comentarios bíblicos o lo que sea por la palabra de Dios, y sin embargo la palabra de Dios es gratuita, ¿eh? Es gratuita. Qué bárbaro lo que nos dice acá Isaías. Para el alimento de nuestra vida, dice, oídme atentamente
y comed el bien, y se deleitará vuestra alma. Comed el bien. Entonces acá podemos deducir esto, que hay dos tipos de comida. Una comida que hace bien y una comida que hace mal. No es lo mismo agarrar y comer verdurita y buena carne que comer fritura, que vivir. Yo no sé si alguien podrá vivir muchos años comiendo un salamín nada más, comiendo todos los días salame, salame, salame. Hay que tener una dieta variada, una dieta sana, y de esa forma nuestro cuerpo encuentra el equilibrio y vivimos sanamente. En lo espiritual, también nos dice el Señor, comed del bien. Eso significa que también hay mal alimento. Hay alimento bueno y hay alimento malo. Tengamos cuidado que leemos. La palabra de Dios es el alimento bueno. La palabra de Dios bien enseñada es el alimento bueno. Porque recuerden que la palabra de Dios también es mal enseñada. Y ese es el alimento malo. No, si yo escucho de la Biblia, dicen muchos, si yo escucho de la palabra de Dios, ese mensaje menciona mucho a Dios, menciona versículos, pero cuidado, por eso dice ahí Isaías, oíd atentamente, oíd atentamente y comed el bien. Y después dice, inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Oíd y vivirá vuestra alma. Hermanos, tenemos que comer el buen alimento. Como los hermanos de Berea, escudriñar para ver si lo que se enseña es de Dios o no. Porque hay alimento bueno y hay alimento malo. Tengamos eso presente. Después dice el Señor en Juan 6:27, fíjense. ¿Quién lo puede leer, por favor? ¿Estamos solos, Trabajad, Ramón? Perdón, Eli. Eli. trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. ¿Ven? Hay dos tipos de comida. Una comida buena y una comida mala. Y la comida mala, el alimento malo, perece. O sea, tiene una duración limitada, que es una duración de este tiempo. Pero el alimento bueno es el alimento que a vida eterna permanece. ¿eh? Alimento malo perece. Alimento bueno dura ¿hasta cuándo? Para toda la vida. Entonces, otra vez tenemos que estar atentos a descubrir cuál es el alimento bueno. Acá nos da otra pista, ¿no? La cual el Hijo del Hombre os dará. El Señor Jesús nos dio el alimento bueno. El Antiguo Testamento fue escrito, todas las profecías, en parábolas. Y cuando el Señor vino, las explicó, las enseñó a esas profecías, las cumplió. Y hoy podemos entenderlas. Por eso dice que Él nos da de ese alimento. Gracias a Cristo podemos entender el Antiguo Testamento. Gracias a Cristo, porque Él es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Antes veían en parte nomás, hoy lo ven ya completamente. Pero también estaba profetizado de un hambre en cuanto a la palabra. Por favor, que alguien lea este otro versículo en el libro de Amós, capítulo 8 y versículo 11. ¿Qué dice? He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Bien, entonces hay un hambre espiritual, una necesidad de escuchar la palabra de Dios, una sed espiritual que necesita ser saciada también. Pero la única forma de saciar esa sed y de saciar ese hambre es a través de la palabra de Dios. Ninguna otra cosa. Por eso hay hoy en día gente que necesita escuchar de la palabra, que necesita ser enseñada. ¿Cuál es el problema que hay?
que hay pocos que las enseñen correctamente. Entonces, por más de que escuchen la palabra, por más que asistan a la iglesia, muchos quedan con hambre todavía, no son saciados. ¿Por qué? Porque se les da de comer, qué sé yo, Lay's, los snacks o chisitos, que tal vez en el momento llena, pero al ratito ya tiene hambre. Es como comer polenta. ¿Vieron que uno come polenta y ahí al momento uno se llena, pero al rato ya tiene hambre? Eh, Pasa así con la palabra que se enseña, pero que no es bíblica. La palabra bien enseñada sacia ese apetito y produce gozo, como leíamos ahí en Isaías. Volviendo al tema de la levadura, también podemos encontrar entonces levadura buena y levadura mala en la palabra de Dios. En la Biblia también encontramos esto. Entonces, en la harina se puede esconder y poner levadura buena o levadura mala, porque en todas las parábolas uno va encontrando eso mismo: semilla buena, semilla mala, simiente de Dios, simiente de Satanás, trigo y cizaña, ¿sí? Todo. Cuando el diablo, Satanás, tienta al Señor Jesús, ¿qué utiliza? La misma palabra de Dios. Los falsos profetas profetizaban en nombre de Dios, tratando de entregar una palabra falsa de Dios. Entonces tenían que diferenciar: ¿es el falso profeta o es un profeta de Jehová? Hoy los maestros también. Tenemos maestros verdaderos y maestros falsos. ¿Y en qué se diferencia? Que el maestro verdadero enseña la verdad. El maestro falso enseña engaños, enseña mentira. ¿Por qué? Porque su padre es Satanás, que es el padre de mentira. Porque su simiente es la simiente de Satanás, semilla de Satanás. Uno tiene que estar atento, otra vez digo, de quién es la levadura. ¿Y quién tenía la mala levadura? Alguien que lea, por favor, estos versículos. ¿Alguien? Mateo 16, 5 al 7. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús dijo: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos pensaban dentro de sí, diciendo: esto dice porque no trajimos pan. Claro. Y ellos tenían por ahí, habrán dicho: uy, no, ellos le ponen levadura y el Señor quiere que ahora comamos un pan sin levadura. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué problema que nos encontramos ahora? Pero ellos no entendían, ellos pensaban que era por eso. Pero después, en unos versículos más adelante, Ale dice esto. Ale, ¿podés leer? Sí, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Bien. Entonces, ahí tenemos lo que es la levadura. La levadura, ¿qué es? Enseñanzas. ¿Sí? La levadura son las enseñanzas. El tema que el Señor les estaba diciendo: ustedes cuídense de las enseñanzas de los fariseos y los saduceos. La doctrina, esa es la levadura que ustedes tienen que cuidarse. ¿Eh? La levadura son las enseñanzas. Ahora bien, la Biblia contiene 4 tipos de enseñanzas. Podemos dividirla así. Tenemos por un lado la historia bíblica, ¿sí? Todo lo que es histórico. Cuando uno lee de Moisés, de Aarón, no sé, de Daniel, de José, de Jonás, de Adán, de Pablo, de Timoteo, uno puede
estudiar, puede aprender, puede leer, puede enseñar historia. ¿Es posible cambiar la historia? Pregunto. ¿Es posible cambiar la historia bíblica? No, ¿verdad? Porque la historia ya está escrita, lo que es la historia. Ahora bien, otro tipo de enseñanza es lo que son las profecías. Las profecías están escritas. Y uno más que leer las profecías, en general, no puede agregarle más de lo que hay o sacar de lo que hay, porque también ya están escritas las profecías. Una tercera cosa que se puede estudiar en la palabra es el cumplimiento de las profecías. Y eso tampoco se lo puede cambiar. ¿Por qué? Porque el cumplimiento de las profecías también ya está escrito y lo vemos y lo estudiamos. Pero hay una cuarta cosa que se enseña en la Biblia, que son los valores morales. Los valores morales. Y eso, hermanos, sí se puede cambiar. ¿Por qué? Porque a través de los tiempos se fueron cambiando estas cosas. Por ejemplo, ellos antes de tomar del vaso tenían que limpiarlo para que esté purificado y luego iban y tomaban de una vasija, del vaso, de lo que sea. Entonces ponían reglas morales que iban más allá de la enseñanza bíblica. Cuando el Señor Jesús dice, cuídense de la levadura de los fariseos y los saduceos, no se está refiriendo a la historia, porque estaba bien. No se está refiriendo a las profecías o a los cumplimientos que ellos enseñaban, porque dentro de todo estaba. Era raro que se enseñaba, no se lo enseñaba, no se lo estudiaba. Pero sí enseñaban estas normas de convivencias, valores, moral. Y ahí estaba el gran error que ellos cometían. Que les decían, límpiense, purifíquense, ofrenden, no hagan esto, hagan aquello, y la imponían, y ellos no lo cumplían. Y ahí estaba esta levadura. Por eso les decía, cuídense. Fíjense acá, Marcos 7, 6 y 7 dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. ¡Ay, qué peligro, hermanos, esto! ¡Qué peligro! Porque hoy está pasando exactamente lo mismo. Enseñanzas de hombres se los pone como si fueran enseñanzas de Dios, a la misma altura. Y de ahí que salen. Salen nuevas religiones, salen nuevas denominaciones, salen nuevos pensamientos. Yo creo que es así. Y de ese yo creo, del yo, va a salir una nueva rama, una nueva denominación. Y entonces de ese una iglesia, que tal vez alguien sale y yo creo que es así, y ya van a estar los que están de acuerdo y se van. Y están los que no están de acuerdo y se quedan. División. ¿Y todo en base a qué? A pensamientos de hombres, doctrina y mandamientos de hombres. Dice ahí la palabra del Señor. Cuidado con esa levadura que produce divisiones. ¿Cuándo tenemos que pelearnos con alguien? ¿Cuándo tenemos que pelearnos con alguien? Cuando trae enseñanzas erróneas, pero nunca por diferentes doctrinas de hombres. ¿Sí? Cuidado con eso. Hermanos, la levadura está siendo hoy presentada de muchas y diferentes maneras. Y fíjense que la levadura produce cambio en una vida. La levadura con solo un poquito es suficiente para leudar toda la masa. Una enseñanza errónea, por más que sea chiquitita, va a producir cambio en las vidas. Por más que sea chiquitita, puede leudar toda la masa. ¿Se entiende? Por eso tenemos que tener cuidado.
Por eso esta advertencia de esta levadura. ¿Qué más les decía el Señor a los fariseos, a los saduceos, a los escribas? Ay de vosotros. El ay significa juicio. ¿eh? Eso significa, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera, la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros, por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Claro, esto fue en la primera venida del Señor Jesús. ¿Y qué con la segunda venida del Señor Jesús? Todavía el Señor no vino, pero pasa exactamente lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Entonces podríamos cambiar acá el nombre y poner, ay de vosotros, cristianos hipócritas, porque por fuera se muestran hermosos, mas por dentro está lleno de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también, ustedes cristianos, por fuera, a la verdad os mostráis justos, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Fíjense en Samuel, capítulo 16, versículo 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer. ¿Se acuerdan cuando hablaban de David? Ni a lo grande de su estatura, de David, no, perdón, de Saúl, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Por eso el Señor Jesús podía decir, por fuera se muestran justos, pero por dentro está lleno de hipocresía e iniquidad. El Señor ve nuestros corazones. Y esa hipocresía, esa iniquidad, esa injusticia se da, ¿por qué? Porque penetró en nosotros, en nuestra mente, en nuestros corazones, enseñanzas erróneas. Porque tenemos conocimientos erróneos. Y esos conocimientos erróneos nos lleva a vivir una vida errónea, una vida de hipocresía, pensando que por ahí es más importante lo que ven las personas, sin importar lo que ve Dios en nuestros corazones. Entonces servimos pensando en lo que ven las personas. Entonces hablamos pensando en lo que escuchan las personas. Entonces nos vestimos conforme a lo que las personas piensan que es la manera que debemos vestirnos, olvidándonos lo que Dios quiere. Que Dios nos está diciendo, pero no, te tenés que fijar lo que hay en tu corazón primero, no lo que hay lejos de tu corazón. Que alguien lea, por favor, 1 Corintios 5, versículos 6 y 7. No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Entonces acá nos dice el Señor que debemos desechar esa mala levadura. Debemos desecharla porque un poquito y ya va a leudar toda la masa. Cuidado con esas enseñanzas erróneas, equivocadas, no bíblicas, que tal vez uno dice, es poquito nomás, es poquito nomás. Limpiaos de la vieja levadura para que seáis nueva masa, ¿eh? Sin esas enseñanzas, sin esas doctrinas erróneas, esas doctrinas erróneas impuestas por los hombres, y solamente nos volquemos a lo que Dios quiere enseñarnos a cada uno de nosotros.
Eh, ahora tengamos presente también esto, lo que decíamos antes, ¿no? Que la palabra de Dios, correctamente interpretada, es la verdad. Dice, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Esa mala levadura nos produce un ser viciado, un ser hipócrita, un ser eh, que se va encaminando cada vez más al error, a la mentira y conforme a Satanás. Ahora, la verdad está en Jesús, leíamos recién. Y nosotros, como nueva criatura, como nuevas personas en Cristo Jesús, tenemos que desechar todo lo malo, y tomar únicamente lo bueno, lo que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Eh, ahora bien, hermanos, que quede este desafío en cada uno de nosotros. Pensar en el Señor Jesús como ejemplo a seguir y no en una persona. Porque si ustedes siguen a una persona, lo más probable es que se vea defraudado, que se vea entristecido, porque ¿saben qué? Somos personas y nos equivocamos. Y en algún momento, hablo por mí, yo puedo hacerle sentir mal, puedo defraudarle, como que con varios lo hice, puedo equivocarme, pero el Señor nunca va a hacer eso. Entonces, si uno pone la mirada en una persona, lo más probable es que esa persona le defraude. Y por eso muchos se van de una iglesia diciendo, no, lo que pasa es que en esa iglesia tal persona hizo esto conmigo y quedé mal y me vi defraudado. Pero con el Señor Jesús nunca va a pasar eso. ¿Eh? Con el Señor Jesús. Entonces, cuando en la iglesia ponemos como objetivo ser como el Señor Jesús, imitar al Señor Jesús, obedecerle al Señor Jesús, no nos vamos a defraudar, porque Él es lo máximo. Pero con las personas sí, y así con las enseñanzas. Si nosotros por ahí tomamos las enseñanzas dentro de una iglesia local como si fuera palabra de Dios, lo más probable es que nos equivoquemos, que tropecemos, que cambiemos. Pero la palabra de Dios no cambia y no defrauda. Ahora, ¿cómo diferenciamos una cosa de otra? Estudiando la palabra. Pero no solamente lo moral, sino la historia, las profecías y su cumplimiento. La palabra por completo, no algunas cosas de la palabra sí y otras no. Cuidado con la levadura falsa, que es lo que hoy principalmente vimos. Y después está la buena levadura. Después está la buena levadura, esta que produce cambios buenos en nuestras vidas. Esta que produce un crecimiento, este que nos va a cambiar por completo para una nueva criatura. Y ahí podemos usar como termómetro. ¿Cómo está siendo nuestra vida? ¿Qué hacemos más en nuestra vida? ¿Cosas de las que nos arrepentimos o cosas de las que nos sentimos cómodos? Si la mayoría de nuestra vida produce arrepentimiento, entonces tal vez no tengamos la buena levadura en nuestras vidas. Pero si en nuestra vida hay cambios importantes y para bien,
entonces estamos en la buena levadura, en el buen camino, en la buena palabra. ¿Somos de ejemplo o no? ¿Tenemos el deseo de servir, obedecer al Señor o no? ¿Tenemos el deseo de congregarnos, estar con los hermanos, cantar o no? Son todos termómetros. ¿Cuánto tiempo oramos? ¿Cuánto tiempo estudiamos la palabra? Ahí va a estar, ahí está claro qué está produciendo cambios en nuestras vidas. La mala levadura nos va a producir tristeza, enojo, decepción, estrés, todos cambios que van a ser para mal. Y la buena levadura, todos cambios que van a ser para bien. Para que lo analicemos, hermanos. Qué maravilla que es la palabra de Dios. Qué maravilla el poder estudiarla y escuchar al Señor. Como leíamos al principio, ¿no? Oír nuestros oídos a la voz del Señor. Oremos. Te damos gracias, Señor, por tu palabra, por tus enseñanzas y porque podemos reunirnos y meditar, Señor, en estas maravillas de tu palabra. Ayúdanos a que tu palabra produzca frutos en nuestras vidas, frutos que te honren, frutos que produzcan cambios en nosotros, frutos que nos lleve a cada día mejorar y cada día acercarnos más a ti, Señor. Síguenos bendiciendo en esta tarde y acompañando. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.